Hola, mi nombre es Valentina Costa y voy a estar hablando un poco sobre el trastorno del espectro autista. Para comenzar a hablar un poco de este tema, primero voy a tratar el concepto de discapacidad. Y resulta que la definición de discapacidad durante años ha pasado por una serie de cambios, lo cual agradezco, porque el concepto inicial lo que hacía era echarle la culpa al individuo. Básicamente las concepciones de discapacidad se centraban en el individuo. En este sentido, se consideraba que la discapacidad era un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades de ciertas personas, por lo cual estas terminaban siendo excluidas, apartadas, facilitándole las cosas, pero no en busca de su mejora, sino para quitarse ese peso encima, por así decirlo, lo cual hacía que a la persona que se le diagnosticara esta discapacidad iba a depender toda su vida de un completo cuidado de otra persona, y que esas ideas de tener metas de aprendizaje, de buscar triunfos, de tener independencia, básicamente no se las podían crear. O sea, ellos no podían pensar que en algún momento iban a vivir solos o que iban a tener algunos estudios como una maestría, como un pregrado, porque simplemente no tenían las capacidades para eso. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta idea tan errónea, este modelo tan tradicional de la discapacidad fue cambiando, fue evolucionando, tanto así que poco a poco se les fueron rompiendo las barreras a las personas y se les fue considerando algo muy importante, y es que no hay personas con discapacidad. El problema no es la persona, no es su culpa. El problema es que las cosas, el mundo no es capaz de adecuarse a esa persona para cumplir sus necesidades. Y es por eso que ahora mismo la discapacidad se define como todo ese conjunto de posibilidades que deja de ser visto como una condición de tener o no tener discapacidad. Aquí la idea es brindar todos los apoyos para cumplir todas esas necesidades que tiene una persona. Ahora sí, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Resulta que el autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel de neurodesarrollo, que inicia desde la infancia y permanece durante toda la vida de la persona. O sea, no tiene cura. No es una enfermedad, no es algo que podemos considerar una enfermedad, le damos un medicamento, se cura, no. Y ese es un problema, que por un inicio fue considerado como una enfermedad o como un defecto de una persona. Entonces, este trastorno lo que implica es una cantidad de alteraciones a la hora, principalmente en la comunicación y en la interacción social. También en su comportamiento, en sus intereses, en las actividades y también en sus necesidades. Una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza al hablar sobre este trastorno es que la persona básicamente va a depender siempre de alguien, porque esto es totalmente falso. La persona sí necesita apoyos, sí, unos apoyos que sean específicos para ellos, ya sea que tengan problemas a la hora de comunicación social, de cómo se pueden hablar con los demás, cómo pueden mejorar su manera de socializar, su comportamiento, para que no sean agresivos, para reducir la ansiedad, para reducirles el miedo, para incluirlos principalmente. Este trastorno es considerado en neurodesarrollo porque básicamente consiste en ese conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal, típica, de los niños y niñas en sus distintos niveles de crecimiento, generando, por ejemplo, diferentes alteraciones o retrasos a la hora de aprender y en el crecimiento de habilidades del tipo motor, comunicacionales y sociales. Algo que nos habla la lectura de Llorente es sobre los distintos modelos teóricos que tratan de explicar toda esta sintomatología característica del autismo. Entonces él habla de tres teorías. La primera es la teoría de déficit mentalista, la cual consiste en que en esa dificultad de ponerse en el lugar del otro, en inferir sus estados. Por ejemplo, que si ve a una persona que está furiosa, que está enfadada, es incapaz de comprenderlo del por qué está así y puede terminar lanzando comentarios o
actuando de una manera inadecuada con esa persona, pero no lo hace como de maldad, simplemente que no es capaz de reconocer esos estados en el que esa persona se encuentra, por lo cual puede confundir esa furia que tenga la persona como por ejemplo con alegría y demás sensaciones. También está la teoría de la coherencia central débil, y esto nos habla de que las personas con autismo tienden a centrarse mucho en los detalles, pueden ser muy meticulosos y muy cuidadosos con las cosas, en sí de construir una imagen global, o sea, a la hora que entran a un lugar pueden estar observando cada detalle para poder crear una imagen del lugar. En este sentido, el problema, por así decirlo, sería que provoca algunos déficits de carácter social. Finalmente, tenemos esa teoría de disfunción ejecutiva, la cual esta nos habla ya de algo de la cabeza, y es de las anomalías en el funcionamiento de los lóbulos frontales que explican características típicas del autismo. O sea, por esa anomalía en estos lóbulos es que las personas pueden tener dificultad a tomar decisiones, al solucionar problemas, pueden llegar a tener poca creatividad, problemas a la hora de planificar, al organizarse, y al realizar unas actividades que nosotros podemos considerar simples. Por otro lado, a medida que iba leyendo el libro, los capítulos del libro de Llorente, algo que me gustó mucho fue los apoyos visuales para secuenciar pasos. Y es que nos mostraban imágenes donde daban una lista de actividades, por ejemplo, a la hora que me voy a dormir. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ponerme la pijama, luego me cepillo los dientes, puedo leerme un cuento, ver algún video o alguna actividad que pues me ayuda a descansar, puedo tomar un poco de agua, y la idea es que la persona, como le cuesta organizarse y llegar a planificar algo, es que lo vaya tachando lo que ya realicé. También lo pueden hacer con el desayuno, a la hora de vestirse, qué ropa me pongo primero, que primero me tengo que poner la ropa interior, luego las medias, los jeans y demás. Entonces es muy bonito cuando se crean estos apoyos que sirven, que buscan colaborar, y de alguna manera cuando ya se diagnostica una persona con trastorno de espectro autista, es capaz de recibir todos los apoyos necesarios para seguir creciendo, para seguir formándose como una persona, y principalmente para ser incluido y dejar de echarlos al lado.